Vamos a trabajar ahora con cuerpos vinculados. Antes, como lo que teníamos era un solo cuerpo al que se le aplicaba una fuerza externa, ¿sí? Hacíamos un diagrama representando en ese diagrama todas las fuerzas que actuaban sobre ese cuerpo. Cuando hablamos de cuerpos vinculados, en este caso sobre un plano horizontal, los dos se mueven sobre el mismo plano horizontal. Acá le puse las rayitas para demostrar que este plano o esta superficie tiene rozamiento. Como tenemos dos cuerpos que están unidos, pueden estar unidos directamente o unidos a través de un tensor. Vamos a tener que tener dos diagramas. Un diagrama que represente todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 y un diagrama que representen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2. Yo acá puse el eje de las X positiva hacia el lado donde estos cuerpos se estarían moviendo. Entonces vamos a hacer esta representación. Yo tengo el autito verde, que no me acuerdo cómo se llama, y el autito rojo, que es el rayo McQueen, y aparece una fuerza azul, que es la fuerza que llamo F acá, ¿sí? Que es otra fuerza externa. Estos dos son los que están en contactos, y este auto azul es el que va a aplicar la fuerza para que estos dos autos se muevan. Bien, entonces vamos a analizar. No me va a importar qué le pasa a este auto azul, me va a importar qué le pasa al verde y qué le pasó al rojo. Entonces, si nosotros vemos, la fuerza del auto azul fue aplicada solamente sobre el auto rojo, ¿sí? En dirección hacia allá. Entonces, esta fuerza azul la vamos a representar en el gráfico 2, que es el del auto rojo, y la vamos a representar hacia el lado de las X positivas. Entonces va a ser una fuerza que esté aquí. La vamos a llamar F. Después vemos que sobre el auto verde se mueve este auto verde, bueno, porque esto lo movía, ¿no? Pero el auto verde se mueve no porque el auto azul le hizo una fuerza, sino porque el auto rojo le está haciendo la fuerza de contacto, que vamos a llamar porque están en contacto, y esa fuerza del auto rojo la recibe el auto verde, ¿sí? Y la recibe hacia allá. A esta fuerza la vamos a llamar fuerza de contacto, que después vamos a ver que esas fuerzas de contacto, según la tercera ley de Newton, tiene que aparecer una fuerza de acción y reacción. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, como ya sabemos, vamos a tener en los dos casos la fuerza de roce, ¿sí? Las voy a poner para acá a las dos, fuerza de roce y fuerza de roce. A este le vamos a poner fuerza de roce 2, a esta le vamos a poner fuerza de roce 1, ¿sí? Las dos van a tener normal y peso, ¿sí? Los dos cuerpos tienen normal y peso, entonces acá vamos a poner la normal del cuerpo 2 y acá vamos a poner la normal del cuerpo 1 y vamos a dibujar también el peso del cuerpo 2 y el peso del cuerpo 1. Bien, si no prestamos atención a estos diagramas, tenemos la fuerza del que hizo el auto azul sobre el auto rojo. Esto acuérdense que es el auto rojo, ¿bien? Este acuérdense que es el diagrama 1, son las fuerzas que recibe el auto verde. Pero como este auto verde está recibiendo la fuerza que le hace el rayo McQueen hacia allá, este auto también recibe una fuerza contraria en contra de este movimiento que le está haciendo este, ¿bien? Entonces, a este, si bien el azul hacia la fuerza externa, el rojo hacia la fuerza sobre el verde también tiene que hacer una fuerza sobre el rojo que va a ser contraria a la fuerza que está haciendo este auto rojo para allá, y es la fuerza que también vamos a llamar fuerza de contacto. Pero ahora va a ser la fuerza de contacto que el auto verde hace sobre el rojo. Entonces lo dibujo en el diagrama del auto rojo. Este es el auto verde y este es el auto rojo. Entonces, esta fuerza verde es contraria, ¿sí?, a la fuerza que está haciendo el auto rojo. Entonces se dibuja en el diagrama del auto rojo contraria al movimiento.
Si planteo estas situaciones, yo ahora, como antes nosotros hacíamos un sistema de ecuaciones, tanto en X como en Y, ahora lo que tenemos que pensar es que vamos a tener dos sistemas de ecuaciones. Uno para el eje de las X e Y del auto 1 y uno para el eje de las X e Y del auto 2. Entonces, planteamos eso. Sumatoria de fuerzas en X del auto 1 es igual a masa por aceleración del 1 y masa del 1. ¿Por qué del 1? Porque estamos con el diagrama del cuerpo 1. ¿Por qué masa por aceleración? Porque se está moviendo en el eje de las X. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y del cuerpo 1 es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en el eje de las Y este auto no se mueve, no está saltando. ¿Bien? De la misma forma hacemos la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2. Entonces, sumatoria de fuerzas en X para el cuerpo 2 va a ser la masa del auto 2 por la aceleración. Y sumatoria de fuerzas en Y del cuerpo 2 es igual a 0. Ahí planteamos, ¿sí?, las sumatorias de fuerzas. Cuando los autos están vinculados o los cuerpos están vinculados, lo que sucede es que se mueven juntos. Si se mueven juntos, entonces la aceleración es igual para los dos, ¿sí? La aceleración del 1 y la aceleración del 2 son iguales, ¿sí? Aceleración del 1 es igual a la aceleración del 2. ¿Por qué? Porque todo ese sistema se mueve con esa única aceleración. Bien, todo se mueve junto con esa aceleración. Si nosotros ahora planteamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1, tenemos que ver cuáles son las fuerzas en el eje de las X. Positiva voy a tener la fuerza de contacto, negativa voy a tener la fuerza de roce. Entonces las planteamos. Positiva la fuerza de contacto menos la fuerza de roce 1 es igual a la masa 1 por aceleración. Después tendríamos que plantear la del I. La normal del cuerpo 1 es igual al peso del cuerpo 1. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas son iguales, iguales a 0, entonces las despejábamos de esta forma. ¿Se acuerdan? Planteo ahora para el cuerpo 2. Miramos el diagrama. Tenemos positiva la fuerza F externa, que la llamamos F directamente, y negativa la fuerza de roce del cuerpo 2 y la fuerza de contacto verde, menos la fuerza de roce 2, menos la fuerza de contacto igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Y con respecto al eje de las Y, lo mismo, la normal del cuerpo 2 es igual al peso del 2. Bien. Nosotros vamos a trabajar con las dos sumatorias de fuerzas en el eje de las X. Bien, cuando hablamos de un sistema en donde tenemos dos cuerpos que están vinculados, lo que vamos a hacer es agarrar estas dos ecuaciones en donde tenemos dos incógnitas. Una va a ser la fuerza de contacto, que no la conocemos, esta no sabemos cuánto vale, y otra va a ser la aceleración. Entonces nos queda planteado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes ya vieron forma de reemplazar esto, en donde podríamos hacer el sistema de sustitución, el de igualación, ¿sí?, el método gráfico que vieron cuando ven sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, para esta parte de dinámica, se utiliza un sistema o un método que se llama sistema de sumas y restas. ¿De qué se trata esto? Se toman las dos ecuaciones, ¿sí? Las voy a volver a copiar acá. Esta es las que puse en amarillo acá y acá, las copio. Fc menos fuerza de roce 1 es igual a la masa por la aceleración. Y la otra, F menos fuerza de roce 2 menos la fuerza de contacto es igual a la masa del 2 por la aceleración. Bien, las copié. ¿Qué habla el sistema de sumas y restas? Sumo, trazo una raya de igual, ¿sí? Sumo miembro a miembro, sumo lo que tengo de este lado de las X y sumo lo que tengo de este lado de la, sumo lo que tengo de este lado del igual y sumo lo que tengo del otro lado del igual. Y si prestamos atención, estas fuerzas de contacto que habíamos puesto acá,
tanto la roja como la verde, son fuerzas, si pensamos en las fuerzas de contacto, cuando hablábamos de fuerzas de contacto hablábamos de fuerzas que son iguales y contrarias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza de contacto roja tiene que tener el mismo valor que la fuerza de contacto verde, porque son acción y reacción. Entonces, son iguales en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esta va hacia allá y esta viene hacia acá. Entonces, si estas dos fuerzas de contacto que planteamos acá en el sistema de ecuaciones son iguales, esta es igual a esta, y si vemos que esta es de signo positivo y esta es de signo negativo, nosotros tranquilamente las podríamos cancelar. ¿Por qué? Porque son iguales, no conocemos todavía cuánto valen. Los que sí sabemos es que son iguales y de signo contrario, entonces se pueden cancelar. De esa forma, yo cancelo una de las incógnitas. Nosotros acá habíamos puesto que una de las incógnitas era la fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque esta fuerza puede ser dato y las fuerzas de roce las podemos calcular. Las masas podrían ser dato, pero no íbamos a conocer ni la aceleración ni la fuerza de contacto, por ejemplo. Entonces, como no conocíamos la fuerza de contacto, son incógnitas que son iguales y de valor distinto, las podemos cancelar. De esa forma, si cancelamos las fuerzas de contacto, de este lado del igual nos queda la fuerza, que era un dato, menos la fuerza de roce 1, que la podríamos calcular, menos la fuerza de roce 2, que también las podríamos calcular, y si sumo estos dos, tengo la masa de 1 por la aceleración más la masa de 2 por la aceleración. Ahora, ¿qué pasa? Esta aceleración dijimos que era la misma, ¿sí? Si esta aceleración vale lo mismo, las podría sacar como factor común de estos dos términos que tengo de este lado. Entonces me queda que la aceleración única, porque las dos tienen la misma aceleración, es igual a la masa 1 más la masa 2. Y de este lado, todo esto que tengo de este lado va a ser un número que yo pude calcular. Entonces, de esa forma podríamos pasar, como hacíamos antes, la masa, en este caso la suma de las dos masas, dividiendo y despejar la aceleración. ¿Qué vamos a trabajar nosotros con todo esto? Más allá de los números, ¿sí? Lo que necesitamos saber es, muy importante, que estas fuerzas de contacto son iguales y de signo contrario. ¿Qué quiere decir que sean de signo contrario? Que van a tener distinto sentido, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que son iguales y de sentido contrario, esas fuerzas de contacto. Y lo que tenemos que aprender a hacer son estos diagramas de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. Estos cuerpos ahora se mueven juntos en el eje de las X. Después vamos a hacer que estos cuerpos se muevan juntos, por ejemplo, en el eje de las Y, y después vamos a hacer cuerpos que se muevan en distintos ejes.